Lo que nunca te contaron us Balón de Oro, mejor jugador del planeta, 2 mundiales conquistados y un hombre que escupió en el rostro del técnico del Barcelona frente a 50.000 espectadores. Lo que nadie se molestó en contarte es que Rivaldo nunca pisó una cancha buscando gloria. Lo hizo por hambre, hambre de verdad, del tipo que se te queda grabado en los huesos para siempre, del tipo que no desaparece aunque pasen los años y llegue el dinero. Su nombre completo era Rivaldo Víctor Borba Ferreira, y lo que vivió en su niñez lo explica absolutamente todo lo que vino después. En los próximos 70 minutos vas a descubrir 4 cosas que permanecieron ocultas. El partido frente a Turquía en el Mundial 2002. La simulación más recordada y más polémica de la historia del fútbol. Lo que Rivaldo me reveló en una entrevista que jamás llegó a emitirse. Palabras que guardé durante años. Y la cuarta. ¿Por qué siguió jugando hasta los 43 años en equipos de tercera categoría? Porque un Balón de Oro terminó su carrera en Angola. La verdad, que su propia familia prefería que nadie supiera. Te avisaré cuando llegue cada una. Si abandonas antes del final, te pierdes lo más importante porque el mejor futbolista brasileño de su época murió pobre en todo, menos en dinero, hasta 1972. Paulista, Pernambuco, el nordeste de Brasil. El rincón más empobrecido de un país ya de por sí pobre. Una región donde el calor aplasta y las oportunidades escasean. Rivaldo llegó al mundo en una casa de barro con techo de lámina, sin agua corriente, sin nada que se pareciera a la comodidad. 7 hermanos. Su padre, Romildo, era albañil cuando aparecía el trabajo. Cuando no aparecía, la familia no comía. No es una metáfora, es un hecho literal. Pasé hambre de verdad, declaró Rivaldo en una entrevista de 2003. No el hambre de saltarse el almuerzo, el hambre de no saber si había cena. Su madre recorría las calles vendiendo dulces, cocadas, pasteles de guayaba, lo que fuera que pudiera preparar con poco y vender con algo de ganancia. Rivaldo la acompañaba desde muy pequeño. Tenía 5 o 6 años. Cargaba la canasta con sus manos pequeñas, todavía sin la fuerza de un niño que ha comido bien. Voceaba los precios a los transeúntes. Y cuando regresaban a casa sin haber vendido nada, esa noche no había cena. Nadie protestaba. No había energía para eso. A los 7 años, Rivaldo ya trabajaba. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. No por elección, no por vocación, sino por necesidad pura y dura. Lustraba zapatos en la plaza, agachado en el suelo, mientras los hombres pasaban sin mirarlo. Vendía bolsitas de hielo bajo el sol del nordeste. Ayudaba a su padre a cargar ladrillos en las obras. Manos de niño encallecidas como las de un hombre adulto. Dedos que conocían el peso del trabajo antes de conocer el peso de los libros. Y cuando terminaba, tomaba un balón hecho con bolsas plásticas amarradas con cuerda y salía a jugar a la calle, sin zapatos, sin portería de verdad, sin nada. El fútbol no era mi sueño, confesó años después, era mi escape. Las 2 únicas horas del día en que dejaba de pensar en el hambre, en el trabajo, en lo que iba a pasar mañana. Pero hubo un día que lo cambió todo. Un día que Rivaldo jamás borró de su memoria, que se quedó clavado en él como una astilla que nunca termina de salir. Tenía 9 años. Su padre consiguió un contrato importante, una construcción grande que iba a durar meses. Trabajo estable, buen dinero. La clase de oportunidad que no llegaba seguido en ese barrio. Romildo salió de casa a las 5 de la madrugada con la energía de quien sabe que ese día puede cambiar las cosas. Hoy vamos a comer bien, le dijo a María antes de irse. Una frase simple, una promesa pequeña, la última que haría, a las 3 de la tarde. Rivaldo estaba jugando en la calle cuando vio a su madre correr hacia él desde lejos, llorando, con ese grito que sale del fondo del cuerpo y que un niño nunca olvida. Hubo un accidente. Romildo había caído de un andamio, 4 metros de altura. Un golpe directo en la cabeza sobre el suelo de la obra. Murió antes de llegar al hospital, antes de que alguien pudiera hacer nada. Rivaldo no lloró.
En ese momento se quedó completamente inmóvil, mirando el suelo, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó a su madre esa noche, sentado en la oscuridad de esa casa de barro. Sobrevivir, respondió ella. Como día siguiente, Rivaldo dejó la escuela. Tenía 9 años. Grábate eso. Un niño de 9 años que abandonó el estudio porque su padre murió en una obra sin seguro, sin protección, sin nadie que respondiera por él. Ese mismo niño se convirtió en el mejor jugador del mundo 11 años después. 11 años, piénsalo. Con su padre muerto, Rivaldo asumió el papel de hombre de la casa sin que nadie se lo pidiera explícitamente. Lo asumió porque no había otra opción, porque alguien tenía que hacerlo. 9 años, 7 hermanos menores que dependían de él, una madre que trabajaba 18 horas al día y llegaba a casa con las manos gastadas y los pies hinchados. Rivaldo vendía lo que fuera: dulces, periódicos, hielo, refrescos, cualquier cosa que alguien quisiera comprar. Laboraba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y cuando terminaba, jugaba fútbol. No en un club, no en una academia con entrenador y camiseta. En la calle, descalzo, con una pelota de trapo que desaparecía si llovía demasiado. Nunca pensé en ser profesional, dijo. Solo quería jugar. Era lo único que me hacía olvidar que teníamos hambre, que no había suficiente para todos, que el futuro era una incógnita enorme. Pero la gente del barrio lo observaba y comentaba entre sí, en voz baja, con ese asombro que aparece cuando ves algo que no encaja con el lugar donde está. Ese niño es distinto, tiene algo que los demás no tienen. A los 13 años, un entrenador local lo descubrió jugando un domingo por la tarde. Se llamaba Carlos. Dirigía un equipo amateur de Paulista. Uno de esos equipos que juegan en canchas, sin pasto, con público de 20 personas. ¿Quieres jugar con nosotros? No puedo. Tengo que trabajar. Te pagamos 20 reales por partido. 20 reales. Una cantidad insignificante para cualquier persona que haya comido bien toda su vida. Para Rivaldo, que contaba cada moneda, era una fortuna inesperada. ¿Cuándo empiezo? Rivaldo pasó 3 años en ese equipo amateur. De los 13 a los 16, trabajaba de día y jugaba de noche, con las piernas cansadas pero la mente encendida. Era zurdo, poderoso, inteligente en la lectura del juego, capaz de ver el espacio antes de que existiera, pero sobre todo era implacable. Implacable de una manera que no se enseña en ninguna academia. Rivaldo no jugaba bonito, diría Carlos años después. Jugaba para ganar y para cobrar, porque necesitaba ese dinero para llevar algo a casa. Eso te da un filo que no tiene el que juega por placer. A los 16, un ojeador del Santa Cruz de Recife lo vio en un partido un sábado por la tarde y no pudo creer lo que estaba mirando. El Santa Cruz era un club profesional de segunda división. Un mundo completamente diferente al de los campos sin pasto del barrio. Le ofrecieron un contrato, 50 al mes. Una fortuna para un muchacho que vendía dulces y cargaba hielo. Rivaldo firmó sin leer el papel, no por ingenuidad ni por prisa, sino porque no sabía leer bien. Nadie le había enseñado. La escuela quedó atrás a los 9 años y nunca regresó. Nunca terminé la escuela, confesó años después, con una pausa larga antes de continuar. Me da vergüenza decirlo, pero es la verdad, y prefiero decir la verdad aunque duela. En el Santa Cruz, Rivaldo debutó como profesional con 17 años. Jugó de mediocampista. Anotó 8 goles en su primera temporada, más de lo que muchos veteranos conseguían. Y envió todo el dinero a su madre. Todo, hasta el último centavo, sin guardarse nada para él. Mi madre dejó de vender dulces cuando yo empecé a ganar dinero. Ese fue el momento más feliz de mi vida. No cuando gané el Balón de Oro. No cuando levanté el Mundial. Cuando mi madre pudo dejar de trabajar y descansar por primera vez en décadas. Pero la vida de Rivaldo no cambió de golpe ni de manera dramática. El Santa Cruz pagaba poco. Seguía viviendo en una pensión barata de paredes finas donde se escuchaba todo. Comía arroz y frijoles, nada más, cada día, sin variación.
Guardaba cada centavo que le sobraba como si fuera el último que iba a ver, porque sabía que esto podía terminar mañana, explicó. Una lesión mala, 3 partidos sin anotar y volvía a vender dulces. Ese pensamiento nunca me abandonaba, ni cuando jugaba bien, ni cuando metía goles. Esa es la diferencia fundamental entre Rivaldo y la mayoría de los futbolistas. Otros jugaban por pasión genuina, por amor al deporte, por la gloria de un gol celebrado con miles. Rivaldo jugaba por supervivencia, con la misma urgencia con la que un hombre busca agua en el desierto. Y eso lo hacía peligroso de una manera que el talento solo no puede explicar. A los 19, fue transferido al Mogi Mirim, un equipo pequeño del interior de São Paulo, lejos del ruido de las capitales. Le pagaban 200 al mes, 4 veces más que antes. Allí detonó de verdad. 20 goles en una sola temporada, números que nadie esperaba de un jugador tan joven en un equipo tan modesto. Los ojeadores de los grandes comenzaron a hacer el viaje para verlo. Corinthians llamó, Palmeiras llamó, São Paulo llamó. Pero Rivaldo eligió su propio camino, como siempre. En 1993, con 21 años, Rivaldo firmó con el Corinthians. No era el club más grande de Brasil en ese momento, pero pagaban bien y cumplían lo que prometían. 1.000 al mes. Para un joven que había contado monedas durante toda su vida, era más dinero del que había visto junto en ningún momento anterior. Lo primero que hizo, antes de comprarse ropa nueva, antes de mejorar su pensión, antes de cualquier capricho, fue buscar una casa para su madre. Una casa de verdad, con paredes de ladrillo que no se deshacían con la lluvia, con techo de tejas que no filtraba el agua, con agua corriente que salía cuando abrías el grifo. Algo que para millones de personas era absolutamente normal, y para María era un sueño que había dejado de creer posible. Lloré cuando le entregué las llaves, dijo Rivaldo años después, con la voz cambiada. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Ni siquiera cuando murió mi padre, porque cuando murió mi padre no había tiempo para llorar. Había que sobrevivir. Pero ese día, delante de esa puerta, por fin había tiempo. En el Corinthians, Rivaldo se volvió una figura reconocida, no por su elegancia estética ni por sus fintas elaboradas, sino por su efectividad brutal, zurda demoledora que convertía el balón en un proyectil, potencia y precisión combinadas de una manera que no parecía natural, tiros libres que encontraban el ángulo como si tuvieran ojos propios. Rivaldo no era bonito de ver, comentó un cronista brasileño de esa época. No te dejaba con la boca abierta de asombro. Te dejaba con la boca abierta de incredulidad. No entendías cómo había entrado ese balón. Era efectivo de una manera casi cruel. Y en el fútbol, efectivo gana. 2 años, 34 goles. Europa comenzó a mirar con atención. Y entonces llegó la primera oferta grande desde dentro del país. El Palmeiras, el club más poderoso económicamente de Brasil en ese momento, el que podía pagar lo que los demás no podían. Le ofrecieron una cifra considerablemente superior y un contrato de 3 años que garantizaba estabilidad. Rivaldo aceptó, pero con una condición que desconcertó a toda la directiva. Quiero que mi madre firme el contrato conmigo. Los directivos se miraron entre ellos sin entender. ¿Por qué razón? Porque ella vendió dulces en la calle bajo el sol para que yo pudiera comer. Ella merece firmar este papel tanto como yo, más que yo. María se sentó en esa mesa de reuniones y estampó una X en el papel, porque tampoco sabía escribir. Pero firmó, y Rivaldo lo recordaría el resto de su vida, como uno de los momentos más importantes de su carrera. Astrask Palmeiras, 1994-96. Asterisk. Los 2 años en que Rivaldo dejó definitivamente de ser una promesa para convertirse en una realidad incuestionable. 47 goles en 2 temporadas. Un número que ponía nerviosos a los defensas rivales antes de empezar el partido. Campeón paulista. Figura indiscutible en cada encuentro. El jugador que todos señalaban cuando alguien preguntaba quién era el mejor de Brasil en ese momento. Pero había algo más importante ocurriendo.
algo completamente invisible a los ojos del público y de los periodistas. Rivaldo empezó a ahorrar dinero de verdad, con un método casi obsesivo. El 50% de su sueldo íntegro, cada mes sin excepción, iba directo a una cuenta bancaria que no tocaba bajo ninguna circunstancia. No para invertir, no para hacer crecer ese dinero, simplemente para tenerlo ahí, como un muro entre él y el hambre. ¿Por qué ahorras tanto si ganas bien? Le preguntó un compañero un día en el vestuario. Porque esto puede acabarse mañana. Eres el mejor jugador de Brasil. Vas a ir a Europa. Vas a ganar millones. Relájate. Hasta que eso pase y sea una realidad confirmada, ahorro cada mes, sin tocar nada. Esa mentalidad, construida ladrillo a ladrillo por años de inseguridad, esa desconfianza profunda hacia la estabilidad, ese miedo visceral de volver a tener hambre, nunca lo abandonó. Ni cuando ganó el Balón de Oro en París, ni cuando levantó la Copa del Mundo en Yokohama, ni cuando sumó sus millones en el banco. Nunca. En 1996 llegó el llamado que cambiaba el rumbo de todo, Europa. El Deportivo de La Coruña, España, Primera División. Una ciudad pequeña en el norte, lejos del glamour de Madrid o Barcelona, pero Primera División al fin y al cabo. Le ofrecieron 6.000 al mes. Rivaldo pidió el doble sin dudar un segundo. Eres completamente desconocido en Europa. Nadie sabe quién eres aquí. No puedes pedir eso. Entonces no voy. Me quedo en Brasil. Silencio incómodo al otro lado de la mesa. Los directivos del Deportivo no estaban acostumbrados a que un jugador que todavía no había demostrado nada en Europa les hablara con esa seguridad, esa frialdad, esa absoluta ausencia de duda. 8.000. Esa es nuestra última oferta. No podemos ir más arriba. 10.000 o me quedo en Palmeiras. No hay más conversación. Rivaldo sabía algo que los dirigentes europeos no sabían todavía. Sabía exactamente cuánto valía. Sabía que si el Deportivo no lo pagaba como merecía, alguien más lo haría antes de que terminara el verano. Esa certeza, esa confianza en su propio valor, era quizás la única área de su vida donde el miedo no aparecía. Aceptaron los 10.000. Rivaldo tenía 24 años y, por primera vez en su vida, desde aquella mañana en que su padre salió de casa a las 5 y nunca regresó, dejó de tener miedo al hambre. Asts Deportivo de La Coruña, temporada 1990. Astarask. Llegó a Galicia sin hablar una palabra de español, sin conocer a nadie en esa ciudad gris y lluviosa tan diferente al nordeste brasileño, sin entender los códigos del fútbol europeo, sus ritmos, sus costumbres. Pero llegó con algo que compensaba todo lo demás: hambre. Y eso era suficiente para empezar. Primer partido como titular. Rival, el Real Madrid, el Santiago Bernabéu. 90.000 personas en las gradas. El estadio más intimidante del fútbol español. La mayoría de los jugadores habrían sentido las rodillas temblar. Rivaldo entró al campo como quien entra a trabajar en una mañana cualquiera. Anotó de tiro libre un misil desde 25 metros que encontró el ángulo superior con una precisión obscena. El portero del Madrid ni lo rozó. La prensa española al día siguiente no hablaba de otra cosa. ¿Quién es este brasileño? ¿De dónde salió? ¿Por qué no lo habíamos visto antes? Segunda temporada. 21 goles. Tercer máximo goleador de la Liga Española entera, solo detrás de Ronaldo y Raúl, dos de los mejores delanteros del planeta en ese momento. El Barcelona empezó a hacer llamadas. Pero antes de hablar del Barcelona, necesitas entender algo fundamental sobre Rivaldo que cambia la manera de leer todo lo que viene después. Rivaldo no era como los otros brasileños que llegaban a Europa. No era como Ronaldinho, que jugaba con una sonrisa permanente y hacía que el fútbol pareciera una fiesta. No era como Romario, que celebraba cada gol como si fuera el primero de su vida. No era como Ronaldo, que corría con esa alegría desbordante de quien simplemente ama estar en una cancha. Los demás jugaban con alegría, con magia visible, con una ligereza que contagiaba al estadio. Rivaldo jugaba con rabia, una rabia específica, construida durante años, alimentada por recuerdos concretos.
Rabia contra la pobreza que había definido su infancia. Rabia contra el hambre que había conocido de niño. Rabia contra un mundo que le quitó a su padre a los 9 años y lo obligó a trabajar antes de terminar la escuela primaria. Rivaldo nunca sonreía en la cancha. Recordó un compañero del Deportivo en una entrevista años después. Nunca, ni después de marcar, ni cuando ganábamos de 3 goles. Solo levantaba el puño cerrado, como diciéndole al mundo entero: te lo dije, seguiré diciéndotelo. Siempre con esa tensión encima, siempre enojado con alguien o con algo que nadie más podía ver. Esa rabia lo hacía imparable en la cancha, pero fuera de ella lo hacía profundamente solitario. No tenía muchos amigos en el vestuario, confesó años después, sin buscar excusas. No porque fuera mala persona ni porque quisiera estar solo, sino porque no sabía cómo ser amigo. Nadie me había enseñado. Desde los 9 años solo había aprendido a trabajar, a sobrevivir, a no depender de nadie. Esas son habilidades que no te ayudan mucho para hacer amigos. Y entonces llegó el Barcelona, el club más poderoso y mediático del mundo en ese momento. Y Rivaldo, el niño que vendía dulces en las calles de Recife, firmó el contrato más grande y más exigente de su vida, hasta la Guerra del Barcelona, verano de 1997. Rivaldo firmó por 30 millones de dólares, una cifra que rompía todos los registros para un jugador brasileño hasta ese momento. Le asignaron el dorsal 11, no el 10. El número 10 pertenecía a Luis Figo, el portugués que era en ese momento el eje técnico del equipo. No me importa el número, dijo Rivaldo cuando alguien se lo mencionó. Me importa ganar. El número no mete goles. Primera temporada en el Camp Nou, 19 goles, campeón de Liga, campeón de Copa del Rey. Los aficionados del Barcelona lo adoptaron con una velocidad que sorprendió a todos. Le pusieron un apodo que lo decía todo: Rivaldo el Salvador. El que llegaba cuando el equipo lo necesitaba, el que ponía el balón donde tenía que ir. Pero dentro del vestuario, por detrás de los focos y las cámaras, las cosas eran considerablemente más complicadas. Rivaldo no participaba de la vida social del grupo. No salía después de los partidos. No aparecía en las cenas de equipo. Llegaba al entrenamiento. Hacía su trabajo con una concentración que a veces intimidaba. Jugaba el partido y se marchaba a casa. Era desconcertante, reconoció un compañero de aquella época. Todos los brasileños que habíamos conocido eran extrovertidos, fiesteros, fáciles de tratar. Rivaldo era serio de una manera que casi daba respeto, como si estuviera cargando con algo que los demás no podíamos ver. Y entonces llegó Louis van Gaal, temporada 1998-99. Astask. Van Gaal aterrizó en el Barcelona con su reputación de entrenador total, de hombre que había ganado la Champions con el Ajax y que no tenía el menor reparo en poner a las estrellas en su sitio. Holandés, metódico, obsesivo en los detalles, absolutamente controlador en su relación con el vestuario. Su filosofía era tan simple como inflexible. El equipo está siempre por encima de las estrellas. El sistema es lo primero. Nadie es más importante que el conjunto, sin importar cuántos trofeos haya ganado ni cuánto valga en el mercado. Rivaldo representaba exactamente el polo opuesto de esa filosofía, individual en su manera de entender el juego, instintivo más que sistemático, tácticamente libre en un sentido que a Van Gaal le resultaba directamente inaceptable. La primera colisión ocurrió en un entrenamiento ordinario, sin cámaras, sin público, solo jugadores y cuerpo técnico. Van Gaal le gritó desde el borde del campo. Rivaldo lo miró. No dijo nada, solo lo miró, con esa expresión plana que también conocían sus compañeros. «Tienes que correr más», insistió Van Gaal, con esa voz que no admitía réplica. «Tienes que bajar a defender. Tienes que participar en la presión colectiva». Rivaldo seguía en silencio, mirando. «¿Me estás escuchando? Te escucho perfectamente». «Entonces, yo no defiendo, yo meto goles. Para eso me pagaron. Para eso estoy aquí». El entrenamiento se detuvo. 20 jugadores mirando la misma escena. Nadie respiraba con normalidad.
Van Gaal caminó hacia él, cara a cara, sin dejar espacio entre los dos. En este club todos defienden, todos corren, todos trabajan para el sistema. O lo haces, o te sientas en el banco hasta que cambies de actitud. Rivaldo lo miró desde esa misma distancia y sonrió. No una sonrisa de humor ni de nerviosismo, una sonrisa de advertencia pura, de alguien que ha sobrevivido cosas que el otro no puede imaginar y que por eso no tiene miedo de lo que le están diciendo. Inténtalo. Van Gaal no lo sentó porque la realidad del fútbol no se lo permitía. Rivaldo era el mejor jugador de la plantilla, y todos lo sabían, incluido Van Gaal, pero la tensión creció cada semana, acumulándose como presión dentro de una caldera. Van Gaal le gritaba en los entrenamientos. Rivaldo lo ignoraba como si fuera ruido de fondo. Van Gaal le hacía indicaciones durante los partidos. Rivaldo se marchaba al vestuario al pitido final, sin cruzar una mirada con él. Van Gaal hablaba de él en términos negativos en las ruedas de prensa, con esa diplomacia envenenada de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Rivaldo respondía con goles, que era la única respuesta que importaba. Fue una guerra de desgaste, reconoció un compañero de aquella temporada años después. Dos hombres que se detestaban a un nivel profundo, pero que se necesitaban mutuamente para ganar. Y ganaban. Pero el precio que pagaba todo el vestuario era enorme. Temporada 1998-99. Barcelona campeón de Liga otra vez. Rivaldo, máximo goleador del equipo. El jugador con más influencia en el resultado final de la temporada. Pero la relación con Van Gaal había cruzado un punto del que no había retorno posible. Esta es la segunda revelación que te prometí. La pelea con Van Gaal. Lo que realmente ocurrió aquella noche. Asterisk final de temporada. Mayo de 1999. Barcelona acababa de proclamarse campeón de Liga. En el Camp Nou había una celebración multitudinaria, de esas que se recuerdan durante décadas. 50.000 personas en las gradas. Jugadores, directivos, familias, aficionados que habían esperado toda la tarde para ese momento. Un ambiente de fiesta genuina, de esos que el fútbol regala pocas veces. Rivaldo estaba en el campo celebrando con los suyos. Su madre, María, había hecho el viaje desde Brasil, cruzando el océano por primera vez en su vida, para ver a su hijo campeón. Sus hermanos estaban ahí. Sus hijos pequeños corrían por el césped del Camp Nou, sin entender bien lo que estaba pasando, pero sintiéndolo. Van Gaal apareció entre la multitud y caminó directamente hacia Rivaldo, con esa determinación que lo caracterizaba, sin importarle el contexto ni el momento. El año que viene juegas donde yo diga y como yo diga. O preparas las maletas y te vas. Aquí mando yo. Rivaldo lo miró. Estaba con su familia. Su madre lo estaba mirando. Sus hijos estaban ahí. No me hables así. No aquí. No delante de mi familia. Te hablo como quiero. Soy tu entrenador y mientras seas jugador de este club, tienes que escucharme. Van Gaal lo empujó, con las dos manos abiertas sobre el pecho. Un empujón claro, inconfundible, delante de todo el campo. Rivaldo no retrocedió ni un centímetro. Lo miró fijamente durante 2 segundos que debieron parecer eternos, y le escupió en la cara, frente a 50.000 personas, con las cámaras de televisión grabando desde todos los ángulos. El Camp Nou explotó en un caos de gritos y silbidos. Los jugadores cercanos intervinieron de inmediato, creando un muro humano entre los dos. Rivaldo fue escoltado hacia el vestuario por varios compañeros y miembros del cuerpo técnico. Van Gaal se quedó de pie en el césped, con la cara encendida de una combinación de ira y humillación que tardó minutos en controlar. Esa noche, mientras las familias todavía celebraban en el estadio, la directiva del Barcelona se reunió de emergencia en las instalaciones del club. Rivaldo tiene que irse del club inmediatamente, exigió Van Gaal con una frialdad que contrastaba con lo que había mostrado horas antes. O me voy yo. Rivaldo es el mejor jugador que tenemos en la plantilla. Es irreemplazable en este momento. No me importa lo que sea. Él o yo. No puede haber los dos. Los directivos tomaron una decisión esa noche.
pero no la que Van Gaal esperaba ni la que Rivaldo temía. Al día siguiente hablaron con Rivaldo a puerta cerrada. Necesitamos entender qué ocurrió exactamente. Me faltó el respeto delante de mi familia, delante de mi madre que viajó desde Brasil. Eso no lo acepto de nadie. Van Gaal afirma que fuiste tú quien empezó. Van Gaal miente, y hay cámaras que lo pueden demostrar. Las había. Las televisiones habían captado la secuencia completa, desde varios ángulos. Los directivos vieron las grabaciones con atención. La secuencia era clara. Van Gaal empujó primero. Rivaldo escupió después. Los dos tenían responsabilidad, pero el orden de los hechos era inequívoco. Los dos tienen culpa en esto, concluyeron los directivos. No me importa el análisis, dijo Rivaldo. O él me pide disculpas de manera formal, o busco otro equipo. Van Gaal no se disculpó, ni ese día ni ningún otro, y Rivaldo no se fue. Los directivos encontraron una solución tan extraña como efectiva. Ambos continuarían en sus posiciones. Van Gaal como entrenador, Rivaldo como jugador estrella, con una única condición operativa. Ninguno podía dirigirse la palabra al otro bajo ninguna circunstancia. Toda comunicación entre ellos debía pasar obligatoriamente por intermediarios del cuerpo técnico. Durante 2 temporadas completas, Louis van Gaal y Rivaldo no se dijeron una sola palabra directa, ni antes de los partidos, ni en el vestuario, ni en los entrenamientos. Y aún así, el Barcelona siguió ganando, porque Rivaldo seguía anotando goles. Porque Van Gaal seguía organizando el equipo para ganar, pero el precio que pagaba el vestuario era alto, una tensión permanente que todos sentían y que nadie mencionaba en público. Temporada 1999-2000. Van Gaal ejecutó su siguiente movimiento en esta guerra silenciosa. Reubicó a Rivaldo en el campo. Antes jugaba de media punta, cerca del área rival, en la posición donde podía hacer el máximo daño con mínimo desgaste físico. Van Gaal lo desplazó al extremo izquierdo, pegado a la banda, con instrucciones de correr toda la línea en los 2 sentidos, de participar en la presión defensiva, de hacer exactamente todo aquello que Rivaldo había declarado que no haría. Es un castigo disfrazado de decisión táctica, dijo un compañero que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Van Gaal quiere hacerle la vida imposible hasta que se vaya por su propio pie. Rivaldo no protestó públicamente, no dio declaraciones, no habló con la prensa sobre el tema, pero en privado, en conversaciones con su representante, el mensaje fue claro y directo. Búscame otro equipo. No puedo seguir aquí indefinidamente en estas condiciones. Las ofertas llegaron con rapidez. Manchester United estaba interesado. Chelsea había puesto dinero serio encima de la mesa. El Inter de Milán también llamó. La propuesta más concreta y más atractiva económicamente era la del Chelsea. 25 millones de dólares. Contrato de 4 años garantizado. El doble exacto de lo que cobraba en Barcelona. Era una oferta extraordinaria por cualquier criterio razonable. Rivaldo estaba prácticamente con la pluma en la mano para firmar. Y entonces ocurrió algo que nadie dentro del mundo del fútbol había previsto. Esta es la primera revelación que te prometí. La razón por la que Rivaldo rechazó 25 millones de dólares del Chelsea. Asterisk. Era el verano del año 2000. Rivaldo estaba en Brasil de vacaciones con su familia, lejos del ruido de Europa, descansando en esa casa que le había comprado a su madre. Esa casa con paredes de ladrillo y techo de tejas que era el orgullo más tangible de su carrera. Su madre María se sentó con él en la cocina una tarde, con esa naturalidad con que las madres abordan las conversaciones que importan. ¿Es verdad lo que me contaron? ¿Que te vas del Barcelona? Sí, ya no puedo continuar allí en estas condiciones. Es el entrenador. Me tiene jugando fuera de mi posición para desgastarme. María lo escuchó con atención. Se quedó callada un momento. ¿Cuánto ganas ahora en Barcelona? 4 millones al año. ¿Y cuánto te ofrecen en Inglaterra? 8 millones. El doble exacto. ¿Y necesitas el doble? Rivaldo abrió la boca para responder y no encontró las palabras.
Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hacía esa pregunta específica. María lo miró a los ojos con esa calma que tienen las personas que han pasado por lo peor y han sobrevivido. «Mira esta casa donde estamos sentados», le dijo, señalando las paredes con un gesto tranquilo. «Tú me la compraste. Mira a tus hermanos. Fueron a la universidad gracias a ti. Mira a tus hijos. Tienen todo lo que necesitan, y lo que necesitan no les falta nunca. Necesitas más dinero. O lo que realmente necesitas es demostrar que ese holandés no tiene el poder de echarte». Rivaldo guardó silencio durante un tiempo largo, mirando la mesa, pensando. «Si te vas ahora, él ganó», continuó María. «Aunque no lo diga, aunque nadie lo escriba, él ganó. Pero si te quedas, si aguantas, si sigues metiendo goles desde esa posición que detestas, tú ganaste. Y todo el mundo lo sabrá». Rivaldo rechazó la oferta del Chelsea. 25 millones de dólares. 4 años garantizados. El doble de su sueldo. Lo rechazó y llamó al representante para comunicárselo. Se quedó en el Barcelona. No por lealtad al club. No por el dinero. No por ninguna razón táctica o contractual. Por orgullo puro. Porque un niño que vendió dulces descalzo en las calles de Recife, que dejó la escuela a los 9 años, que cargó ladrillos con las manos antes de que su cuerpo estuviera listo para eso, no iba a dejarse expulsar de ningún lugar por nadie. Temporada 2000-2001. Rivaldo jugó de extremo izquierdo durante toda la campaña, en esa posición que no era la suya, haciendo ese trabajo que no era el suyo, corriendo metros que no le correspondían. No se quejó ni una sola vez en público. No dio una declaración que pudiera leerse como una excusa. Anotó 24 goles, máximo goleador del Barcelona por enésima vez, y en diciembre del año 2000, en una ceremonia en París que reunió a los mejores jugadores del planeta, Rivaldo ganó el Balón de Oro, el premio al mejor futbolista del mundo, entregado a un brasileño que estaba jugando fuera de su posición natural, en un equipo cuyo entrenador lo detestaba con una consistencia que rozaba lo personal. Cuando lo levantó, no sonrió, no lloró, no hizo ningún gesto dramático, solo lo alzó con el brazo extendido, con esa mirada que sus compañeros conocían tan bien, como diciéndole al mundo, una vez más, sin necesidad de palabras, te lo dije. Siempre te lo dije. Al día siguiente, Van Gaal apareció ante los periodistas con su habitual aplomo. Rivaldo ganó el Balón de Oro gracias al sistema que yo construí en este club. Mi trabajo lo hizo mejor jugador. Ese trofeo es también resultado de mi trabajo. Rivaldo respondió ese mismo día en otra sala, ante otros periodistas. Por primera vez en 2 años, habló directamente sobre Van Gaal. Van Gaal no me hizo absolutamente nada. Soy quien soy a pesar de él, no gracias a él. Habría llegado aquí con o sin Van Gaal, probablemente antes. La guerra continuó. Pero en términos de quién había ganado esa batalla particular, no había ninguna duda. En 2001, Van Gaal fue despedido del Barcelona, no como consecuencia directa del conflicto con Rivaldo, sino por los resultados del equipo, por perder la liga frente al Real Madrid, de manera que los directivos consideraron inaceptable. Rivaldo no celebró la noticia. No dio declaraciones de satisfacción. No fue a ninguna cena a brindar. Simplemente siguió entrenando. Llegó un nuevo entrenador, Carles Rexach, un hombre completamente diferente en carácter y en método. Tranquilo donde Van Gaal era explosivo. Respetuoso donde Van Gaal era autoritario. Su primera conversación con Rivaldo fue notable por su sencillez. ¿Dónde quieres jugar? ¿Qué posición es la tuya? De media punta. Cerca del área. Donde puedo hacer daño. Entonces eso es lo que haremos. Juegas de media punta. Rivaldo volvió a su posición natural. Y lo que ocurrió fue una explosión controlada. 31 goles en aquella temporada. La cifra más alta de toda su carrera. El mejor año de un futbolista que ya había ganado el Balón de Oro. Pero había algo más grande esperando. Algo que trascendía cualquier liga o trofeo de club. El Mundial de Corea y Japón, 2002. La oportunidad de convertirse en campeón del mundo.
y también el momento que lo marcaría con una mancha que el tiempo no lograría lavar del todo. Mundial 2002. Corea y Japón. Asterisk. Brasil llegaba al torneo como el gran favorito, el equipo al que todos señalaban como el más completo y más peligroso. El tridente ofensivo era una combinación que hacía temblar a cualquier defensa del planeta. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. 3 nombres, 3 estilos completamente diferentes. Una delantera que en su mejor versión era inalcanzable, pero Rivaldo era el líder de ese grupo, el que tenía más experiencia, el que había ganado más, el que cargaba con el peso de ser el mejor del mundo, según el Balón de Oro. Era el capitán emocional, aunque no siempre llevara el brazalete. Fase de grupos. Brasil ganó los 3 partidos con autoridad. Rivaldo convirtió 3 goles, decisivos en momentos clave. Octavos de final contra Bélgica. Victoria 2-0, con un gol de Rivaldo que cerró el partido. Cuartos de final contra Inglaterra, en un duelo que el mundo entero vio con tensión. Victoria 2-1, con Rivaldo dando la asistencia para el extraordinario gol de tiro libre de Ronaldinho que cambió el partido. Y entonces llegó Turquía. La semifinal que nadie olvidó, por razones que Rivaldo prefería que se olvidaran. 22 de junio de 2002. Brasil ganaba 1-0. Minuto 89. Quedaba aproximadamente 1 minuto de tiempo reglamentario. Quizás algo de descuento. Turquía obtuvo un saque de esquina. Su último intento real de llegar al empate antes del pitido final. El jugador turco Hassans se acercó al banderín de córner para ejecutarlo. Rivaldo estaba parado en el área pequeña, esperando el balón con los brazos cruzados. Shash le pasó el balón de manera imprecisa. Un toque suave sin intención aparente de daño que le rozó la pierna izquierda a Rivaldo mientras le pasaba por delante. En la fracción de segundo siguiente, Rivaldo se desplomó hacia atrás, agarrándose la cara con ambas manos, retorciéndose en el suelo con una expresión de dolor agudo, como si hubiera recibido un puñetazo directo en el rostro, a máxima velocidad. El árbitro pitó de inmediato. Tarjeta roja Hassan Hash, expulsado en el minuto 89 de una semifinal de Mundial. Las pantallas gigantes del estadio mostraron la repetición. El mundo entero, en tiempo real, vio la misma imagen. El balón le había dado claramente en la pierna, no cerca de la cara, en la pierna, a baja velocidad, sin violencia. La prensa internacional al día siguiente fue unánime en su condena. Vergüenza para el fútbol. Rivaldo ensucia el deporte. El peor ejemplo posible para millones de niños que ven este torneo. Trampa premeditada, fraude deliberado, deshonestidad calculada. La FIFA lo sancionó con una multa económica, una cantidad tan simbólica en comparación con lo que ganaba que resultó casi ridícula. Brasil ganó el partido, avanzó a la final, ganó el Mundial frente a Alemania. Rivaldo fue campeón del mundo, pero la imagen de aquella caída acompañó su nombre para siempre, en cada artículo, en cada resumen de carrera, en cada conversación sobre su legado. Esta es la tercera revelación que te prometí. Lo que Rivaldo me confesó en privado sobre aquella jugada, 14 años después. Astres fue en 2016. Yo estaba produciendo un documental extenso sobre el Mundial de Corea y Japón 2002, uno de los torneos más extraordinarios y más extraños de la historia reciente del fútbol. Entrevisté durante meses a los protagonistas principales de ese campeonato. Rivaldo aceptó hablar conmigo, pero desde el primer momento estableció una condición que no admitía negociación. No publicas ninguna parte de esta conversación hasta que yo te lo autorice expresamente. Nunca me dio esa autorización. En todos estos años, esta entrevista no ha existido públicamente en ninguna forma, hasta ahora. Esto fue exactamente lo que me dijo. Sentados en una habitación sin cámaras, con una grabadora sobre la mesa entre los dos. Rivaldo, necesito preguntarte directamente. ¿Te arrepientes de aquella simulación contra Turquía? Silencio. No un silencio breve de quien organiza sus pensamientos antes de responder. Un silencio largo, denso,
de quien está decidiendo si realmente quiere abrir esa puerta. 10 segundos. 20. Me miró a los ojos como midiendo si podía confiar en lo que iba a decir. No, no. ¿No te arrepientes en absoluto? No me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer para que Brasil ganara ese partido. No hay nada en lo que me haya arrepentido de lo que hice para ganar. Pero el balón te dio en la pierna. Eso está grabado desde 5 ángulos diferentes. Lo sé perfectamente. Entonces fue una trampa deliberada. Fue una decisión estratégica tomada en una fracción de segundo. ¿Cuál es la diferencia real? Si yo no caigo en ese momento, Cash no es expulsado. Si no es expulsado, Turquía sigue jugando con 11 hombres durante el tiempo, que queda más el descuento. Con 11 pueden empatar. Si empatan, vamos a los penaltis. Y en los penaltis cualquier equipo puede ganar o perder, independientemente de quién sea el favorito. Pero fue deshonesto. Objetivamente deshonesto. Rivaldo se recostó ligeramente en la silla. Sonrió, no con humor ni con sarcasmo exactamente, con algo más difícil de definir, una risa seca que venía de un lugar muy hondo y muy oscuro. ¿Deshonesto? Déjame decirte lo que es deshonesto. Deshonesto es que yo trabajara desde los 9 años limpiando zapatos y cargando ladrillos mientras otros niños de mi edad iban a la escuela. Deshonesto es que mi padre muriera cayéndose de un andamio en una obra sin seguro de vida, sin protección, sin nadie que respondiera por su familia. Deshonesto es que me dijeran durante años que no valía nada, que no llegaría a ningún lado, simplemente porque venía de la favela y no tenía apellido importante. Se detuvo, respiró con lentitud, me miró fijamente. Yo hice exactamente lo que siempre tuve que hacer en cada momento de mi vida, lo que era necesario para ganar, para sobrevivir, para seguir adelante. Y Brasil ganó el Mundial. Eso es lo único que importa al final. ¿Y tu imagen? ¿Tu reputación? ¿Lo que la gente piensa de ti? Mi reputación no me da de comer. No le pagó los estudios a mis hermanos. No le compró la casa a mi madre. El Mundial, sí. Los goles, sí. Los contratos, sí. Apagué la grabadora. No porque él me lo pidiera en ese momento, sino porque entendí algo que ningún análisis deportivo había conseguido explicarme. Rivaldo no simuló aquella tarde por maldad, por cinismo o por falta de valores. Simuló porque toda su vida había sido una forma de simulación. Simular ante su madre, que no tenía tanto hambre, para que ella comiera un poco más. Simular ante Van Gaal, que sus palabras no hacían ningún daño. Simular ante el mundo que ser el mejor jugador del planeta era suficiente para sentirse completo. Para Rivaldo, simular no era trampa. Era la herramienta que había usado para sobrevivir desde que tenía 9 años. Y las herramientas que te salvan la vida no se abandonan fácilmente. Después del Mundial, Rivaldo regresó al Barcelona, campeón del mundo, Balón de Oro, el mejor jugador brasileño de su generación en activo. Pero la relación con el club estaba erosionada por años de tensión acumulada y por el cambio inevitable que trae el tiempo. La directiva quería renovarle el contrato. 4 años más, 5 millones anuales. Seguía siendo una cifra extraordinaria para la mayoría de los futbolistas profesionales del planeta. Rivaldo pidió 8. Tienes 30 años cumplidos. El fútbol en este nivel tiene una fecha de caducidad y tú ya estás llegando a ella. Todavía soy el máximo goleador de esta plantilla. Me pagan conforme a lo que produzco, o no hay acuerdo. Las negociaciones se deterioraron y finalmente se rompieron sin ninguna solución intermedia. Y entonces apareció un factor externo que nadie dentro del club había anticipado de manera pública. Joan Laporta ganó las elecciones presidenciales del Barcelona en 2003 con una campaña construida sobre una promesa central y específica: traer a Ronaldinho desde París, el brasileño mágico, sonriente, el que hacía que el fútbol pareciera un juego de niño. Para financiar ese fichaje sin comprometer el presupuesto del club, necesitaban liberar masa salarial significativa. Y el jugador que más cobraba en la plantilla en ese momento era Rivaldo. Laporta convocó a Rivaldo a su despacho para una conversación
que duró menos de lo que Rivaldo esperaba. Hemos tomado una decisión. Vamos a venderte. ¿A dónde? Al AC Milan. Han expresado interés serio y tienen capacidad para pagarte bien. No quiero ir a Italia. No es donde quiero estar en este momento de mi carrera. Comprendo tu posición, pero no es una elección que esté sobre la mesa. La decisión ya está tomada a nivel directivo. Rivaldo se levantó de la silla. Caminó hacia la puerta con esa calma calculada que usaba cuando quería que el otro sintiera el peso de sus palabras antes de pronunciarlas. Se detuvo con la mano en el marco. Llevan años diciéndome que me necesitan, que soy imprescindible, que sin mis goles este club no gana. Las circunstancias cambian. Ahora tenemos a Ronaldinho. Rivaldo se giró ligeramente. La misma sonrisa de siempre, esa que no tenía alegría dentro. Ronaldinho es un jugador extraordinario, pero nunca va a ser lo que yo fui para este club, porque él juega por diversión. Yo jugué por necesidad, y la necesidad siempre produce cosas que la diversión no puede producir. Se fue, sin cerrar la puerta detrás de él. Hasta Milán. Temporada 2003-04. Astrasks. Rivaldo llegó al club más exitoso de la historia reciente de Italia como el gran fichaje del verano. 5 millones al año. El número 10 en la espalda. El número que no había tenido en Barcelona. Primera temporada en San Siro. 12 goles. Un rendimiento correcto. Profesional. Pero que distaba mucho de lo que la gente esperaba del Balón de Oro de apenas 3 años atrás. El problema no tenía una explicación futbolística sencilla. Era algo más profundo, más difícil de cuantificar. Rivaldo había llegado al Milán sin hambre. Observó un compañero de aquella plantilla, con una percepción que iba más allá de lo técnico. En el Barcelona tenía algo que demostrar constantemente. A Van Gaal, a la prensa, a los que dudaban. Aquí no tenía nada que demostrar. Ya había ganado todo lo que se puede ganar, y cuando no tienes nada que demostrar, el fútbol se convierte en otra cosa. Por primera vez en su vida, Rivaldo jugaba sin rabia activa, sin ese motor de necesidad que había impulsado cada gol desde los 17 años. Y sin ese motor, era un jugador bueno, pero no el mejor del mundo. Era un jugador normal con un currículum extraordinario. Segunda temporada en el Milán, 7 goles. Lesiones que interrumpían el ritmo. Partidos desde el banco que antes habrían sido impensables. El club no renovó su contrato al final de la temporada. No hubo ceremonia de despedida. No hubo rueda de prensa de agradecimiento. Simplemente le comunicaron que no seguía, y él recogió sus cosas y se fue. Rivaldo tenía 33 años. Balón de Oro, campeón del mundo. Y por primera vez desde que tenía 16, ningún club europeo de primer nivel lo quería. Astsk Olympiacos, Grecia. Temporadas 2005-2007. Astarask. Un club con historia y con recursos dentro del fútbol griego, pero alejado de la élite continental donde Rivaldo había vivido los mejores años de su carrera. No Champions League de verdad. No competencia semanal contra los mejores equipos del mundo. Rivaldo jugó 2 temporadas allí. Bien, sin momentos de genialidad que generaran noticias. Ganó 2 títulos de Liga griega y fue la figura del equipo en muchos partidos. Pero el mundo del fútbol europeo había pasado página. El mundo se olvidó de mí, dijo en una entrevista de esa época, con una sinceridad que dolía leer. Y no me importa. Tuve mi momento. Hice lo que tenía que hacer. Pero no era completamente verdad y él lo sabía. Sí le importaba. Le importaba más de lo que podía admitir públicamente. Porque Rivaldo no sabía vivir sin la sensación de que el mundo lo miraba, sin sentir que su presencia en un campo de fútbol significaba algo para alguien más allá de sí mismo. El fútbol era lo único que había conocido desde los 9 años. Trabajar de niño, jugar de adolescente, ser profesional de adulto. Esa era la estructura completa de su existencia. ¿Qué hace un hombre de 35 años cuya identidad completa ha estado construida alrededor de algo que está terminando? Seguía jugando. Era la única respuesta que conocía. 2007. El Olympiacos tomó la decisión de no renovarle el contrato.
La razón fue expresada con la misma brutalidad directa que tienen las organizaciones deportivas cuando hablan de edad. Queremos rejuvenecer el plantel. Necesitamos jugadores más jóvenes para los próximos años. Rivaldo tenía 35 años, el mismo Rivaldo que había ganado el Balón de Oro, el mismo que había levantado la Copa del Mundo, y ningún club europeo de nivel aceptable lo quería en su plantilla. Volvió a Brasil, Cruzeiro, uno de los grandes históricos del país, pero lejos del nivel al que Rivaldo había estado acostumbrado durante una década. Primera temporada de regreso, 8 goles. Un rendimiento aceptable para un jugador de su edad y su historial, pero algo había cambiado dentro de él. Algo que no se veía en las estadísticas ni en el rendimiento. El fútbol dejó de ser mi escape, confesó en una entrevista varios años después. Dejó de ser el lugar donde durante 2 horas podía olvidar todo lo demás. Se convirtió en mi trabajo, en la única fuente de ingresos que sabía gestionar. Y cuando algo que has amado se convierte en eso, en una obligación sin alegría, muere algo dentro de ti. Pero no podía parar. No sabía hacerlo. Y no quería arriesgarse a descubrir quién era fuera de una cancha de fútbol. 2008. Uzbekistán. Un club llamado Bunyodkor, financiado por recursos estatales, le ofreció $10 millones por 2 temporadas. $10 millones por jugar en un país que la inmensa mayoría de las personas en Brasil no podría señalar en un mapa sin dudar. Rivaldo firmó sin demasiada deliberación. Fue el periodo más difícil de mi carrera profesional, no por las condiciones del club ni por el nivel de la competición, dijo después, sino porque fue el momento en que ya no pude mentirme a mí mismo. Estaba allí exclusivamente por el dinero, no por el fútbol, no por ganar títulos, no por nada que tuviera que ver con el deporte, solo por el dinero. Y esa conciencia de estar vendiendo algo que antes había significado todo es muy difícil de cargar. En 2009 se marchó de Uzbekistán antes de completar el 2º año de contrato. Regresó a Brasil, São Paulo, 6 meses, 5 goles. Luego Cabuscorp Angola, luego Mogi Mirim, segunda división. El mismo club modesto del interior de São Paulo, donde había explotado como jugador joven 20 años atrás. El círculo se cerraba de una manera que nadie habría imaginado. Rivaldo tenía 39 años. Compartía vestuario con jugadores que tenían 19, que habían visto sus goles en YouTube, sin haberlos presenciado en vivo. Ganaba 3.000 al mes. El mismo Rivaldo que había rechazado $25 millones del Chelsea en el año 2000. Un periodista que cubrió aquella época en Mogi Mirim le preguntó directamente: ¿por qué sigues jugando, Rivaldo? Tienes dinero, tienes todo lo que conseguiste. ¿Por qué no te retiras con dignidad? Porque es lo único que sé hacer. Es la única cosa en el mundo que sé hacer con certeza absoluta. Rivaldo lo tuvo todo. Y nunca tuvo lo suficiente para sentirse en paz.